Bienvenidos a Emprendedores, un programa en donde vas a aprender a empezar un negocio o a mejorar el que tenés. Quiero saludarle a mi compañera Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, feliz por estar nuevamente con ustedes. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que ya nos siguieron en las redes sociales. Muchísimas gracias por sus felicitaciones y por su apoyo. Recibimos muchísimas consultas y una de ellas fue: ¿sí o sí se debe pasar por ser autoempleado para ser dueño de negocios? ¿Sí nos podés responder, licenciado? Gracias Patricia, gracias a la audiencia, gracias por consultarnos, gracias por contactarnos. Esa es la idea es que ustedes se contacten con nosotros para ir respondiendo todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan. No hace falta pasar de empleado a autoempleado para convertirse en dueño de negocios. Sí es importante siempre conocer un poco sobre el mundo de lo que es, digamos, el empleado, ¿verdad? Conocer el circuito, mejor dicho, de cómo funciona el mundo del empleado, ¿verdad? Las escalas, digamos, la estructura empresarial, siempre es importante porque eso después, ese conocimiento después yo voy a implementarlo a mi empresa. En ocasiones uno no tiene de otra más que pasar de ser empleado a autoempleado para capitalizarse, para generar un capital y después convertirse en un dueño de negocio, pero no hace falta pasar por esa escala. Muchísimas gracias por esa consulta y arrancamos con el tema de hoy. Hoy tenemos dos temas muy interesantes. Diferenciación competitiva es el primer tema y el segundo tema es posicionamiento en el mercado. Empiezo a explicar un poquito qué es diferenciación competitiva. No es muy complicado de entender y vamos a hacerla de forma muy sencilla. La diferenciación competitiva es simplemente diferenciarse del competidor, diferenciarse del hermano, diferenciarse de aquel amigo, diferenciarse del colega y por supuesto diferenciarse de la empresa. Esa es la idea de la diferenciación y es muy importante en el mundo empresarial diferenciarse del resto. Y empiezo a explicar que por supuesto que es muy importante arrancar diferenciándonos dentro de la empresa. Si yo soy un empleado, si soy un funcionario de una empresa, tengo que tratar de diferenciarme de mi compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque esa diferenciación hace de que marque yo la diferencia, por supuesto que se entienda bien claramente, ¿verdad? Que yo marque la diferencia de aquel compañero. ¿Y cómo se puede marcar la diferencia? Y simplemente con algunos aspectos particulares, además de repente poner un poco más de esfuerzo dentro de ese mundo laboral. Les voy a dar un ejemplo bien clarito. En una empresa de logística existen varios choferes, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer los choferes es conducir su camión del punto A al punto B y volver al punto A, ¿verdad? Básicamente esa es la función de un chofer. Pero algunos choferes se diferencian entre ellos porque un chofer es, digamos, experto en electricidad. Entonces, cualquier cosita que le pase a su camión o al camión del compañero, él la soluciona rápidamente. Existen otros choferes que, por ejemplo, se destacan por ser expertos en detectar problemas mecánicos. Entonces, estos choferes ya se anticipan a cualquier problema grave y ya le dan solución inmediata. Y de esa manera, cada chofer, por ejemplo, dentro de esta empresa logística, se puede estar diferenciando unos de otros. Están otros, por ejemplo, choferes que son expertos en encontrar, digamos, la ruta más rápida, un acceso más directo. Entonces, ahorran combustible, ahorran tiempo y por supuesto, eso le favorece a él porque hace mayor recorrido, etcétera, etcétera. Y de esta manera, dentro de esa empresa que estamos usando como ejemplo, los choferes se pueden estar diferenciados unos de otros y cada chofer es un elemento importante para la empresa. De esa manera, por ejemplo, en el mundo de los funcionarios, los empleados, cada empleado se puede estar diferenciando unos de otros. Voy a un ejemplo en el mundo del autoempleo. Vamos a suponer de que un pintor profesional se quiera diferenciar de otro. ¿Cómo lo puede hacer? Este pintor profesional, además de pintar excelentemente, como seguramente otros pintores, además de dejar un trabajo excelente al cliente, él puede estar teniendo vínculos con otros profesionales.
¿Qué le ayuda? ¿A qué le ayuda a este pintor tener vínculos con otros profesionales? Le ayuda a ir solucionando rápidamente problemas. Vamos a suponer de que el pintor se encuentre con un problema eléctrico en la casa. Se tiene que picar la pared, hacer una nueva instalación, etcétera, etcétera. El pintor a lo mejor no es su área, no conoce de ese tema, pero sí se vincula con este electricista. El electricista viene, le da solución y el pintor, por supuesto, lleva un crédito especial con el cliente. ¿Por qué? Porque dio solución a ese problema. Si el pintor se encuentra, por ejemplo, con un problema de plomería y este pintor tiene un contacto con un plomero, automáticamente puede hacer lo mismo y dar solución a ese problema. De esta manera, el profesional independiente, el pintor en este caso como ejemplo, puede diferenciarse de otros y él puede salir siendo un profesional prácticamente de solución integral para la casa frente a este cliente. Por supuesto que este cliente le va a preferir a este pintor que a otros. Esa es una manera de diferenciarse. Y lo mismo ocurre en las empresas. Las empresas se tienen que diferenciar de otras, ¿verdad? ¿Y cómo generalmente hacen estas empresas? Dando servicios adicionales, dando una atención preferencial, dando un precio preferencial o dando de repente algunos puntos que otras empresas no dan. Vamos a un ejemplo más claro. En un barrio, una despensa, en las despensas generalmente no vemos que tengan pagos a tarjeta. Puede una despensa de repente obtener este servicio y por supuesto darle eso al cliente, ¿verdad? Entonces esta despensa empieza a marcar esa diferencia. De esta manera nosotros vamos marcando la diferencia, siendo empleado, autoempleado o dueño de negocio. Después de la pausa tenemos una entrevista fabulosa. Justamente vamos a aprender de este entrevistado cómo ir haciendo para lograr lo que él logró, algo fabuloso. Volvemos con más emprendedores. Volvemos con emprendedores y con lo prometido. Le tenemos a un entrevistado fabuloso. Hola Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Emprendedores, Henry. Gracias. Asiento, por favor. Henry, antes que nada te agradezco por venir a compartir tu experiencia, tus conocimientos con la audiencia. Henry, comentanos, ¿es cierto lo que salió en tapa de diario hace meses atrás que sos un emprendedor de día y de noche? Explícanos eso. Sí, la verdad que tengo dos actividades en realidad. Una que nació de la otra, que nació a raíz de estar montando un negocio, surgió otra actividad adicional de día. Tengo en el día el tema de lo que es tema de hacer muebles, carpintería, que salió por una afición en realidad mía, tratando de montar mi negocio en la noche, que quería poner y que estaba en proyecto de eso de ser era un pub, restaurante. Un pub inglés en realidad lo que es la idea, para traer comida un poco distinta a lo que es en el sector de la gastronomía en la zona donde estamos ahora mismo, que es Capiatá. Pues inició así, una actividad tras la otra. Qué bueno. Es un modelo de negocios, como se dice normalmente, técnicamente, ¿verdad? Diferente al otro modelo de negocio entonces. Sí, completamente distinta. Y nace, me disculpas, y nace de una afición. Sí, lo llamo la segunda actividad como una afición, que es el tema de los muebles, porque en realidad yo quería hacer los muebles, siempre hacía cosas en casa y todo lo demás, porque no soy profesional del rubro, pero empecé haciendo para mí. Pero la gente venía, preguntaba, decía ¿y cómo podía hacer? Si se le podía hacer alguna cosa. Y al principio, durante unos 2 meses, algo así, no recibía nada. Dije, no. Primero porque no sabía cómo cobrar, no soy del rubro, entonces no sé cuánto cobrar por un mueble o por alguna cosa que querían que se lo haga. Y después empecé de ahí, vinieron a comprar de una universidad para su living. Es para su comedor, como le dicen aquí, algo así. Insistieron y al final sí, les vendí una cantidad de muebles que ya tenía hecho y otro que terminé, entonces se los vendí. Y a partir de ahí nació esa actividad.
Decime, Henry, el modelo de negocio de la creación de muebles versus el modelo de negocio del pub, ¿no es cierto? Gastronomía y pub. Sí. Los dos son rentables, los dos lo ejecutás normalmente, recibís buen pago. ¿Cómo funciona, Henry? ¿Y cómo aguantás? Aguantar creo que es cuestión de cuando te falta la fortaleza física muchas veces, ¿no? Porque son muchas horas de trabajo. Creo que está en la visión que uno tiene, es lo que quiere lograr. Eso es lo que la fortaleza mental, lo que te ayuda a superar, no solamente eso, sino otros obstáculos. Y creo que es rentable, ambas de las dos actividades son rentables en el tiempo que se hace, de la forma que yo trabajo. Son rentables, aunque no son muy, no se combinan mucho, porque dice que el tema de tener un negocio nocturno, que es el tema de un pub, restaurante, son muchas horas también abiertos, sí. A lo menos los fines de semana, entramos jueves, viernes y sábado, al día siguiente igual tienes que trabajar de día, son entre 16 y 17 horas diarias, incluso 18 horas diarias que trabajo. Mira que muchas personas por 8 horas ya se quejan, ¿verdad? Vos trabajás el doble o el triple. Sí. Henry, contanos, si la gente tiene la curiosidad de investigar un poco más sobre los muebles que estás haciendo o el pub, ¿verdad? Decinos, vamos a partir primero porque son dos rubros, ¿verdad? Sí, si la gente te quiere hacer un pedido de muebles, ¿a qué número se contacta? ¿Dónde ven los muebles que vos estás haciendo? ¿Cómo hacen para contactarte contigo? Bueno, el contacto que tenemos es el número telefónico de mío. ¿Puedes darle, sí, por favor? 0986-87-8394, que sería el número de contacto para cualquiera de los dos. ¿Tenés una carpeta? De repente la gente te contacta, vos le podés enviar una carpeta de fotos, modelos, para que puedan hacerte los pedidos, o ellos te pueden traer los modelos y vos lo haces. ¿Cómo es el trabajo que vos tenés en ese rubro? La idea de montar el negocio, porque he ayudado a montar otros negocios igual, pizzerías, tiendas de repostería, incluso tiendas de regalo. La idea de que cada negocio, trato de no subir a la página las fotos, muchos de los muebles, por la copia, primeramente, porque la mayoría son diseños que los encuentras y otros son míos. Entonces, más que todo para que sea muy único cada lugar donde vas a hacer. Claro. Es bien personalizado. Sí, yo les muestro, puedo mostrarles, lo tengo una carpeta, no les envío casi muy rara vez algunos detalles, algunas fotografías, pero sería bueno entrar con la persona y decir a ver qué es lo que quiere, un poco de asesoramiento, y de acuerdo a eso se les hace. O sea, va más allá de hacer un mueble, vos te vas, observás de repente el lugar y le podés diseñar de repente los muebles. Sí, algo así, se puede hacer algo, un poco la necesidad. Eso es fabuloso, ¿eh? Un poco la necesidad cuando es un negocio, al menos, ¿no? Claro. Cuando es una casa, la mayoría de la gente ya tiene definido qué es lo que quiere. Claro. Entonces ellos me dicen, yo quiero este mueble, entonces de acuerdo a eso sí se hace. Sí. Por otro lado, decime, Henry, queremos ir todo el equipo acá de Paraguay TV y emprendedores, queremos ir a tu pub. ¿Podemos irnos cayendo? ¿Podemos llamarte? La idea sería contactar. ¿Reserva? Sí, la idea sería contactar una reserva. ¿A qué número? Al mismo número, 0986-87-8394. Y ese, ¿por qué? El hogar no es muy grande, la verdad que no tenemos un gran espacio. Tenemos tu fanpage en pantalla. Sí. Buenos comentarios, Henry. Llevamos poco tiempo, aperturados oficialmente 2 meses. Sí. Y la verdad que hemos tenido buena respuesta, tal vez por el ambiente, 1. 2, la comida que estamos ofreciendo, que no es cómoda, que hay por la zona. Nació en realidad el emprendimiento de la comida buscando algo alternativo de lo que había ahí en la zona. Buscando algo diferente. Exactamente. ¿Te estás diferenciando, Henry, de los competidores? Sí, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Esa era la idea, poner algo fuera de lo común. Tenemos comida internacional un poco diversa. No tenemos mucha cantidad de número de platos, pero sí variedad. Y eso les gusta a la gente. Me gusta el estilo rock que tenemos, el estilo inglés, algunas bebidas únicas que tenemos. La gente le gusta. ¿Tenés tragos?
Sí, claro que sí. Al ser un pub tenemos que tener tragos, bebidas, cervezas, lo que normalmente se tiene, ¿no?, para ofrecer al cliente. Qué bueno, Henry, qué bueno. Entonces, a todas las personas que quieran contactarse con Henry, estamos teniendo su número de teléfono, tenemos el Facebook, ¿verdad? Y podemos estar inclusive haciendo reservas. Henry, quiero agradecerte por el espacio, pero no sin antes pedirte algunos consejos para nuestros televidentes. ¿Qué consejo le puedes dar a los emprendedores que nos están viendo en este momento? Creo que uno de los consejos que sería fundamental es que el tema de que cuando uno emprende pasa por diferentes etapas, ¿no? La idea que uno tiene a veces va cambiando porque no era lo mismo que uno pensaba al emprender, y a lo menos cuando no se tiene experiencia, ¿no? El consejo que se puede dar es el siguiente, que no desanimarse primero, uno, que cualquier negocio se puede modificar y cambiar de tal manera que puede funcionar. La idea que uno tiene al principio muchas veces no es la adecuada ni la enfocada, y si uno tiene esas ganas de querer emprender y hacer, pues a intentarlo varias veces, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de gente que ha emprendido varias veces, ha fracasado y ha vuelto a hacer. La idea es eso, que no seguir intentando. Es no bajar la banderita, es seguir Sí, intentando. la verdad que sí, no bajar. Muchas gracias, Henry. Gracias por el aporte que nos estás dando a emprendedores. Y bueno, te vamos a esperar en otro momento. Gracias, licenciado. Volvemos de la pausa para continuar con el tema de hoy. El tema de hoy, posicionamiento en el mercado. Al regreso tocamos esos temas. Tercer bloque de emprendedores. Patricia, comentanos quién nos hizo, quién nos puede proveer y la gente, ¿a quién le puede llamar para tener estos hermosos muebles que tenemos acá en nuestro set? Asimismo, queremos agradecer a Muebles Fusión de Henry Alexander Arce. Se pueden contactar con él en el 0986 87 83 94. Muchísimas gracias por todos los muebles de nuestro hermoso set. La dirección es Ruta 2, kilómetro 20, a 2 cuadras sobre la calle Mariscal López 32 en Capiatá. Hace muebles de melamina, aglomerado y pallets. Hermosos. Muchísimas gracias a Fusión Muebles. Gracias a Fusión que nos provee de estos muebles, y con lo prometido, vamos a desarrollar el tema posicionamiento en el mercado. Toda empresa, para tener éxito, tiene que posicionarse en el mercado, pero antes de posicionarse tiene que identificar la diferenciación, o se tiene que adaptar a una diferenciación frente al resto de los competidores. Una vez que detecta o una vez que asume una diferenciación, la empresa a partir de ahí puede crear el posicionamiento. ¿Y qué es el posicionamiento? Vamos a una expresión o a una definición bien práctica. El posicionamiento significa un lugar que ocupa la empresa, la persona o por supuesto cualquier producto en la mente del cliente. Eso es posicionamiento. En otras palabras, si yo tengo un buen posicionamiento del producto, la gente automáticamente va a requerir, va a pedir ese producto cuando tenga una necesidad, cuando tenga un deseo o cuando quiera satisfacer cualquier tipo de situaciones. Entonces, el posicionamiento es muy, pero muy importante. Cuanto mayor cantidad de personas me recuerda a mí, le recuerda a mi empresa o le recuerda al producto que yo fabrico, mayor éxito yo voy a tener. El posicionamiento se hace desde abajo, desde la casa inclusive se hace el posicionamiento. El ejemplo anterior, en el bloque anterior hablamos sobre diferenciación, y en la diferenciación habíamos hablado que el empleado se puede diferenciar, el autoempleado se puede diferenciar y por supuesto las empresas se pueden diferenciar de sus competidores. Una vez que el empleado sepa el elemento diferenciador que él hace con el resto, automáticamente puede empezar a trabajar por el posicionamiento. ¿Y cómo se puede posicionar él frente a los otros compañeros?
haciendo que la gente hable de su elemento diferenciador. Lo mismo ocurre con el autoempleado. Una vez que el autoempleado identifica su elemento diferenciador al resto de los competidores, este autoempleado tiene que empezar a hacer que la gente hable de su trabajo o del elemento diferenciador. Y lo mismo ocurre con las empresas. También las empresas, una vez que identifica cómo se diferencia del resto, tiene que hacer que la gente conozca de eso. ¿Y cuáles son los instrumentos que me ayudan a hacer que la gente conozca de ese elemento diferenciador? Y son varios. Empezamos por el elemento o el instrumento de boca en boca. Si yo soy un empleado y yo manejo lo que es la parte eléctrica, como hablamos el ejemplo anterior, en el bloque pasado hablamos sobre los empleados de una empresa logística, habíamos dicho que uno de los empleados podría conocer de la parte eléctrica, puede ser un electricista del automóvil. Y bueno, él una vez que conozca de su elemento diferenciador, de su talento diferente al resto, tiene que empezar a hacer que la gente hable de eso. Y una vez que toda la empresa maneje ese elemento diferenciador, él va a ser el ídolo, es una expresión muy nuestra, muy paraguaya, él va a ser el ídolo en ese rubro. Lo mismo ocurre con el autoempleado. El autoempleado, cuando identifica el punto que le diferencie, el punto que le haga único básicamente frente al resto de los competidores, automáticamente él tiene que hacer que se hable de eso. Y uno de los puntos es justamente el famoso radioso o el elemento de boca en boca. Ese instrumento es muy poderoso. Lo mismo ocurre con las empresas. Una vez que las empresas empiezan a diferenciarse del resto, tiene que hacer la empresa que se hable de ese elemento diferenciador. Hoy en día tenemos muchos instrumentos que nos ayudan a comunicar. Por ejemplo, tenemos las redes sociales. Hoy en día yo encuentro un elemento diferenciador y utilizo las redes sociales. Las empresas, por ejemplo, pueden pagar un poquito de publicidad sobre ese elemento diferenciador o sobre el producto único que puede estar teniendo y difundirlo a todo el segmento de mercado que él crea conveniente. Esto es muy importante también tocar. El posicionamiento se debe de hacer en un segmento determinado. Si a mí me interesa, vamos a suponer que yo tenga una empresa de productos de lencería, ¿verdad? No me va a estar interesando el segmento de los varones, me va a estar interesando el segmento de las mujeres. Y me va a estar interesando de repente desde una edad hasta cierta edad. Entonces, la segmentación de mercado significa justamente marcar ese punto de inicio y ese punto final al cual yo me puedo enfocar comunicando el elemento diferenciador que tengo. Esto es muy importante entender también. Aparte de tener, por ejemplo, el instrumento que me va a ayudar a difundir lo que tengo de diferente de los demás, de boca en boca, de las redes sociales como el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, ¿verdad? Y otras redes sociales. Aparte de eso, yo puedo generar todo un evento en el entorno de mi empresa, en el entorno del segmento de mercado que me interesa. Voy a un ejemplo, una despensa puede estar auspiciando, por ejemplo, Día de la Madre, o puede estar auspiciando un evento Día del Niño, o esa misma despensa o esa misma pequeña o ese mismo pequeño o mediano negocio puede estar generando un evento en torno a un tema. Entonces la gente, a partir de ese evento, puede empezar a hablar de esa pequeña empresa o de ese producto. Lo mismo tenemos otros medios, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, revistas, como ser, por ejemplo, periódicos, como ser televisión, ¿verdad? Son todos estos elementos los que me ayudan como instrumento de comunicación para que mi empresa se posicione o para que yo como empleado me posicione frente a mis compañeros de trabajo. Como autoempleado la misma cosa, puedo posicionarme de esa manera. Utilizo todos los instrumentos de comunicación. Hoy en día es muy fácil porque tenemos las redes sociales y las redes sociales son muy invasivas.
comunican impresionantemente y de forma gratuita. Lo mismo puede estar haciendo las empresas, las micro, pequeñas, medianas empresas, por supuesto las grandes hacen luego, utilizan un instrumento que es muy efectivo, que es la responsabilidad social. ¿Cuál es el instrumento de la responsabilidad social? Es generar, digamos, un instrumento de reciprocidad con el entorno de esa empresa. Y esto es muy importante porque ayuda al mismo tiempo a diferenciarse de las otras empresas que no comunican su responsabilidad social y al mismo tiempo se posicionan en el resto de la competencia. Esto es muy, pero muy importante. El posicionamiento es uno de los instrumentos más importantes para la empresa. ¿Y qué significa posicionamiento? Significa que la gente de tu entorno, la gente de tu mercado objetivo, se recuerde de vos o de tu producto o de tu empresa. De esta manera estamos cerrando, emprendedores, con estos dos temas muy interesantes: el tema de la diferenciación y el tema del posicionamiento de mercado. Nos encontramos en el próximo episodio de Emprendedores. Muchísimas gracias por la preferencia, gracias Patricia por la participación. Nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Que tengan un excelente resto de jornada. Hasta la próxima.